Muy bien, buenas tardes con todos, con todas. Eh, Me complace poder continuar con nuestro curso virtual de lactancia materna el año 2023 de nuestro Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ya estamos por terminar el año y continuamos con este curso tan importante para todos, ¿no? Sobre todo porque promovemos, protegemos y apoyamos esta práctica tan maravillosa de la cual todos debemos estar capacitados y sensibilizados como es la lactancia materna. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante y muy interesante, que es lactancia materna y programación metabólica, para lo cual tenemos el gusto y la alegría de contar con el doctor Frank Espinosa Morales. El doctor es especialista en nutrición, obesidad y diabetes. Y como les repito, él nos va a tocar el tema de lactancia materna y programación metabólica. Doctor Frank, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Saludarlos y agradecer la invitación. Para mí es un placer poder compartir este apasionante tema. Así que sin más, vámonos para adelante. Me confirman que la charla se puede visualizar y me confirman, por favor. Sí, se está Así viendo. podemos brindarle, ¿sí? Sin ningún problema. Perfecto. Está muy bien. Se Ujú. puede visualizar. Bueno, y hoy importante porque es el 14 de noviembre, soy el día de la lucha que todos tenemos contra la diabetes, ¿sí? Entonces, hoy espero que podamos comprometernos un poco más para luchar contra esta diabetes y contra estas enfermedades metabólicas. Así que este gran tema, espero que sea apasionante. Cualquier cosa me interrumpen y vamos conversándolo en estos 25 minutos que va a durar esta charla. Vamos para adelante. A ver, estos son mis conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de interés para la presente presentación. Entonces, vamos a ponernos en tres escenarios. Vamos a definir qué es la programación metabólica, lactancia, nutrientes y algo más. Vamos a ver si hay una relación con enfermedades crónicas no transmisibles, lo que es la famosa programación, y vamos a tener algunas conclusiones de oportunidades de ver un poco más allá. Vamos con lo primero. Lo que les quiero mostrar de comienzo es que hace ya, estamos hablando de casi 20 años, de unos 19 años, en algunos estudios propuestos era que si el peso al nacer determinaba cuánto era mi prevalencia de diabetes, hablando de diabetes. Entonces, si los chicos son microsómicos, tenían 30% de probabilidad de diabetes, en peso, bueno, acá era hasta 4 kilos y medio, 17%, y más de 4 kilos y medio, 32% de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que el peso normal o el peso adecuado ofrecía un factor de protección y tener bajo peso al nacer como alto peso al nacer ofrecía mayor riesgo de ese chico que nacía cuando sea adulto de tener mayor prevalencia de diabetes. Por el otro lado, avanzando, este es un estudio de Napoli, ya en el 99 se empezó a ver los chicos que habían muerto a los 13 o 15 años, aquí está la edad, ¿no? Hasta 14 años, por otras causas, si la madre había tenido, madre hipercolesterolémica, como ven, si la madre había tenido colesterol elevado durante el embarazo o si las madres no lo habían tenido. Y se nota de que la aorta de estos chicos ya tenía, miren, 12 años, ya tenía placas de colesterol pegadas en sus arterias. Y aquí se ven, ¿no? Madre normocolesterolémica, madre hipercolesterolémica, donde se ven los depósitos de grasa, y en estado en igual que B, pero en estado avanzado. ¿Qué quiere decir? Que existían, que los eventos que sucedían durante el embarazo a mí me determinaban condiciones cardiovasculares, cardiometabólicas en mi edad adulta. Y por ejemplo, también continuando ya un poco más a nuestra era, 2011, el riesgo de eventos durante el embarazo y el parto asociados a, en este caso, a la obesidad, ¿no? Y como ven, la obesidad fue durante el periodo materno, fue
degradando algún grupo de incremento de riesgo de complicaciones durante el embarazo, en fin del embarazo y en el neonato. Y esto podía en algún momento producir un mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Es así que este concepto lo tenemos bastante antiguo, pero importante y de impacto, que es la programación. ¿Qué es la programación? La programación se define como un proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores del ambiente alteran las vías de desarrollo durante el crecimiento prenatal, ¿sí? Y que eso que sucedía durante el embarazo podía generar cambios en el metabolismo postnatal y que todos los que por ahí tuvimos a nuestra mamá con sobrepeso u obesidad o que tuvo desnutrición durante el embarazo o colesterol elevado o glucemia elevada durante el embarazo, me daba una susceptibilidad a que yo de adulto podría tener una enfermedad crónica. Y a eso se llamó programación metabólica. Entonces, atenti todos. El concepto de programación metabólica, que es la primera parte de la charla, nace de qué? De que todos los cambios que puedan pasar en mi madre durante el embarazo, a mí me van a durar durante toda la vida y que esto es una alteración que se produce durante el embarazo. Pues entonces, hasta aquí, programación fetal durante el embarazo, pero tenemos que ver qué es lo que sucede con la lactancia. Volvamos al embarazo. Entonces, lo primero es que el ambiente intrauterino es un ambiente de dependencia metabólica. O sea, los chicos, los chicos son dependientes de lo que le suceda a la madre. Así que todas estas condiciones pueden afectar el ambiente uterino y con esto generar una programación metabólica que en la edad adulta va a generar una enfermedad o una susceptibilidad a una enfermedad. Dentro de eso, las enfermedades crónicas no transmisibles, pero como todos pueden ver, hay muchas situaciones en las cuales y enfermedades lo que a mi madre le pase durante el embarazo, a mí me deja una susceptibilidad cuando sea adulto. Y eso se llama programación metabólica. Por el otro parte, estábamos viendo la leche materna o la lactancia. Y todos sabemos que la leche materna tiene componentes, macronutrientes, ¿no? Los cuales la lactosa es el principal carbohidrato, tiene proteínas y tiene grasas específicas, ¿no? Triglicéridos y ácidos grasos de cadena corta muy importantes para el crecimiento del chico durante esta primera etapa, que es la lactancia, ¿sí? Si vamos a hablar de lactancia, también podemos decir que no solamente es agua, carbohidratos y proteínas, estos ácidos grasos, ¿sí? Son muy importantes. Estos ácidos grasos que en equilibrio van súper bien, pero en exceso dan adaptaciones metabólicas, neuroendocrinas y en deficiencias también. Entonces, lo que ahora vamos a tratar de desarrollar durante esta charla pequeña es lo que ya sabemos que hay una programación metabólica durante el embarazo. La lactancia materna modifica, predispone o da susceptibilidad de programación metabólica. Vamos avanzando en esto y viendo primero, hablando de lactancia, la primera nutrición. Lo que les quiero mostrar es que la leche humana es totalmente distinta y eso es fácil, a la leche bovina y a las fórmulas, y que no solamente en nutrientes, sino también como ven en ácidos, dentro de esos nutrientes, los más importantes, los ácidos grasos, ¿no? Y se vio de que los lípidos circulantes de los chicos, el 40% eran estos ácidos grasos de cadena corta, que solamente están contenidos en esa proporción en la leche materna. Y que eso es importante, no como macronutriente. ¿Por qué? Porque es el foco de la neuroplasticidad y no solo de el desarrollo neurocognitivo, sino también que llevan a ver que es muy importante, juega un rol muy importante como macronutriente en esta famosa programación metabólica. Por otra parte, si hablamos de lactancia, hablamos
de primera parte de la alimentación. Y lo que quiero que también vean y empecemos a pensar en otra dimensión y no solo en ácidos grasos, o sea, en macronutrientes, empecemos a pensar de que a través de que en ese primer periodo, ¿sí? Desde el nacimiento, 7 días hasta el destete, es donde se desarrolla la flora intestinal. La flora intestinal saludable que ahora está tan de moda y que todo factor que afecte la lactancia va a afectar el desarrollo de la flora intestinal. Entonces, dos dimensiones en lactancia. Ya vimos programación, ahora vamos a ver lactancia. La primera es componentes y los ácidos grasos de cadena corta que son importantes. Segunda parte de la lactancia es la flora intestinal. En ese periodo es donde se me programa, o sea, me la depositan o me la implantan. Quiero que vean que esa flora intestinal es muy importante, ya que estos microorganismos saludables que vienen de la leche materna, que antes pensábamos que era estéril y no, resulta que tiene microorganismos dentro de la composición, ayuda porque ayuda a utilizar algunos oligosacáridos y genera ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes para la neuroplasticidad, pero atenti, en el hígado, que es el órgano metabólico, optimiza el uso de nutrientes, da anabolismo y mejora las condiciones de crecimiento infantil. Entonces, oh sorpresa, la leche materna es, al ser la primera alimentación, tenemos dos puntos importantes. El primero son los componentes nutricionales y el segundo es la flora intestinal que la madre le transfiere al chico y que tiene una utilidad clásica en nutrientes y en gestionar ese famoso intestino saludable. Los oligosacáridos de la leche materna contenidos, recuerden que con las bifidobacterias, por ejemplo, uno de los microorganismos de la flora intestinal optimiza el uso de los nutrientes, ¿sí? Y además genera ácidos grasos de cadena corta, importantes para la neuroplasticidad y para la distribución de nutrientes. Es así que ya vimos programación metabólica. Yo les quiero mencionar 3 componentes de la leche materna o a través de la lactancia que la madre le brinda al chico para empezar a pensar si es un periodo de programación. 3 muy importantes. Uno son los componentes nutricionales. Otro son la flora intestinal. Y el tercero son los componentes inmunológicos, porque a través la leche materna también se transfieren en esas proteínas inmunoglobulinas. ¿Para qué? Para brindarle a ese chico este factor de protección. Así que la leche materna no solo son nutrientes, la leche materna son flora intestinal y además tiene componentes inmunológicos. Así que atentos todos. Tenemos por un lado la definición de programación y por el otro lado un gran nutriente que debe estar en la primera etapa de cada uno de nosotros. Y que estos componentes se afectan, miren otra vez, la flora intestinal, los micro y macronutrientes, las inmunoglobulinas, se afectan en la madre por psicológicos, enfermedad, nutrición y el soporte de salud que tengan. Entonces, vamos a hablar de programación fetal y lactancia materna, pues ya tenemos una definición de programación fetal y ya tenemos cuáles son los 3 componentes importantes, se los reitero, flora, macro y micronutrientes y sistema inmune de la lactancia materna. Vámonos un poco más hacia adentro. Si hablamos de nutrición, ¿sí? Mi especialidad en la primera etapa en la lactancia, tratamos siempre de defender esta teoría higiénica, que es una teoría inmune metabólica, que una nutrición sana resiste a las infecciones, da vitalidad a los órganos y da un crecimiento, acá un envejecimiento en adulto, un crecimiento saludable. Cuando esto se rompe, ¿sí? Podemos generar enfermedades tanto en la etapa aguda como predisponer a las enfermedades en la condición crónica, ¿sí?
Entonces, si hablamos de programación fetal y hablamos de predisposición o susceptibilidad a enfermedades crónicas, todos tenemos muy en cuenta cuáles son las condiciones de enfermedades crónicas cardiorreno-metabólicas que hoy nos da muy duro al sistema de salud, que los asociamos mucho a qué? Al exceso de energía del adulto, ¿no? Es culpa del adulto que come en la calle, que come hamburguesas, etcétera, 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 y que eso genera una inflamación, aumento de peso, sobrepeso, obesidad, y eso genera inflamación de bajo grado. Pero los mecanismos son solamente de esa parte de la nutrición o empiezan desde la primera vez que alimento a ese recién nacido. Y ese es el tema de hoy. Entonces, la pregunta, sabiendo que es programación metabólica, ¿es el periodo de lactancia materna un determinante, y este es el concepto nutricional de programación metabólica? ¿Es el primer periodo de la alimentación un determinante de que yo pueda tener mayor susceptibilidad a enfermedades crónicas no transmisibles? Veamos en la segunda parte si esto es correcto o no. Como primer punto les quiero mencionar es que en el Perú, lamentablemente, el exceso de peso, el sobrepeso más obesidad, y de acuerdo a la edad, está en incremento, ¿sí? Entonces, los chicos también tienen exceso de peso. No es el adulto que somos flacos hasta los 15 años y nos volvemos obesos después. Es que desde los 5 o 9 años, como ven, es una curva que va, son números que van creciendo. Por el otro lado, decimos, ojo, pero la programación también se puede dar por desnutrición. Es para felicitarnos a todos de que en Perú el gráfico de desnutrición en estos chicos está disminuyendo y eso es muy importante, fomentando el consumo de proteínas y el acceso a todos. Pero atentos aquí, la obesidad de los chicos está incrementando. O sea que tenemos un exceso de energía, posiblemente por una programación o una calidad y no cantidad nutricional deficiente. Y si vemos acá la parte de lactancia relacionándola, es que lamentablemente solamente el 64%, cuando debería ser cerca del 90%, de los chicos reciben lactancia materna. Entonces, eso es un gran problema, el cual tenemos que afectar porque estamos hablando del primer periodo o el primer determinante nutricional. Vámonos un poco más adelante. Y que estas curvas no solamente afectan el crecimiento, como lo pueden ver, de que mientras la lactancia va disminuyendo, ¿sí? La inclusión de fórmulas, de sólidos, se va incrementando. Y que esto incrementa el riesgo de sobrepeso de los chicos. Entonces, empecemos a hablar de que esa asociación se puede dar entre la lactancia materna y el sobrepeso o el exceso o el sobrepeso o el exceso de crecimiento, perdón, del peso de estos chicos. Entonces quiero que vean esto. Alimentación infantil y aumento de peso separados, ay, perdónenme, separados por lactancia materna y fórmulas. Entonces empecemos. Perfecto. Yo quiero que ese chico no tenga sobrepeso y vamos a ver si la lactancia materna es un determinante de sobrepeso que es la madre de todas las enfermedades crónicas de esa programación. Y como pueden ver, la lactancia materna exclusiva, ¿cómo? Y que dura más de 6 meses, es un factor, ay, perdónenme, algo le está pasando. Es un factor protector versus la introducción de sólidos o la lactancia materna no exclusiva, ¿sí? Miren, 3 meses, 6 meses, cuando no tiene la lactancia materna, tiene mayor riesgo no solo de tener un sobrepeso, sino de que gane ese chico la velocidad de crecimiento al año sea mayor. Esto quiere decir que la lactancia materna es un determinante de el aumento de peso, la velocidad de aumento y el resultado del peso de ese chico al año. Si nos vamos un poco más allá, lo que quiero que vean es, bueno, pero esto puede ser impactado por aquel chico que, para ver la probabilidad de sobrepeso en lactantes, ¿no?
alimentados con fórmula de acuerdo a la velocidad de crecimiento, ¿no? Y tenemos un crecimiento lento, normal y rápido. Y esto va a depender de cómo viene programado, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que quiero que vean es que los chicos que tienen un rápido crecimiento, ¿sí? Pero que además no tienen fórmula, van a aumentar mucho más de peso que aquellos que son alimentados con lactancia materna. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ya tienen un chico con programado, o sea, un chico con que nace macrosómico y que va aumentando de peso, la lactancia materna es un factor protector. ¿Y qué sucede más allá? ¿Qué sucede perdón, ¿qué sucede de los hijos si mi madre era obesa? Vamos a poner otro modelo. Modelo de alimentación y antropometría. Lo que quiero que vean es que el aumento, si mi madre era obesa, ¿sí? Pero yo tengo una lactancia materna exclusiva, es un factor casi similar a si mi madre no fuera obesa. El determinante de estos pacientes puede ser de que si nace en un ambiente uterino desfavorable o en una programación fetal desfavorable, la lactancia materna es protectora, al menos para que este chico no gane ese peso que ganaría si es que no tuviera la lactancia materna exclusiva. Vámonos un poco más y veamos asociación entre lactancia materna y obesidad en la primera infancia. Y lo que quiero que vean es que la lactancia materna es un factor protector y tiene un factor protector cuando es en especial más de 6 meses, es un factor protector en este metaanálisis de obesidad en la primera infancia. Y que, perdónenme, por cada mes de lactancia, ustedes tienen una disminución del 4% del riesgo de tener obesidad en la primera infancia. ¿Qué quiere decir? Que si ese chico le doy lactancia materna exclusiva, disminuye esa probabilidad de obesidad que, como ven, ya es un número de impacto en nuestro país. Y la lactancia materna y la obesidad infantil, ya chicos un poco más grandes, sabemos de que es un factor protector en los chicos y que, perdónenme, en este metaanálisis, asociación entre lactancia materna, ¿sí? La duración de la lactancia y la obesidad en los chicos, vemos que es un factor protector determinante, ¿sí? De 3 a 5 meses, de 5 a 7 meses y más de 7 meses, tenemos una protección, por lo cual, si tenemos una predisposición o una programación metabólica, la lactancia materna es un factor, un determinante nutricional de protección frente a esa predisposición de desarrollar esas enfermedades crónicas. Vámonos un poco más allá ahora, hijos de 2 a 5 años después del parto. Y lo que quiero que vean entre lactancia materna y sobrepeso en madres y en hijos, acá ven las madres, ¿sí? Las madres que tenían, miren, las madres con índice de masa corporal, ¿sí? Mayor son las que no dieron lactancia materna, ¿sí? Y los hijos, los que tuvieron lactancia materna, tienen índice de masa corporal menor. No solo el beneficio es para el chico, también es para la madre. Y si vamos entre diabetes maternas, macrosomía y lactancia a los 5 meses con sobrepeso, obesidad en niños, lo que quiero que vean es este escenario ya. Mi madre tuvo diabetes gestacional o yo fui largo para la edad gestacional, ¿no? Entonces, ven los modelos, ¿no? Largo para la edad gestacional, diabetes gestacional sola, diabetes preexistente, diabetes gestacional y largo para la edad gestacional y diabetes preexistente. Y los modelos, ¿sí? Lo que quiero que vean es que, si bien el chico que es adecuado para la edad gestacional y el que no tiene diabetes es el que menos riesgo tiene de sobrepeso o obesidad, pero aquellos que tuvieron, ¿sí? Lactancia materna y aún teniendo diabetes gestacional, tienen menor
riesgo de sobrepeso u obesidad cuando tienen 4 o 6 años. La historia, vamos viendo en estos estudios que la podemos cambiar si es que tuvo un ambiente uterino desfavorable. Y con respecto a la obesidad infantil en niños grandes para la edad gestacional, lo que quiero que vean es que tanto el índice de masa corporal en 4 modelos, ¿sí?, es mayor en aquel que no recibe, en azul, que no recibe la lactancia materna. Y si vamos un poco más adelante entre la duración de la lactancia y los fenotipos de obesidad y el efecto compensatorio, lo que quiero que vean es que existen fenotipos: normal saludable, peso metabólico no saludable, obesidad metabólica saludable y obesidad metabólica no saludable. También, miren, los que tienen más de 12 meses, y esta es una controversia de lactancia, tienen mayor riesgo de un fenotipo de obesidad metabólica no saludable, pero el tener la lactancia materna me da un factor de protección. Pero cuando esos fenotipos, ¿sí?, son de acuerdo a la actividad física, que es otro escenario de los chicos, nos damos cuenta de que en los chicos que hacen actividad física, por más que hayan lactado más de 12 meses, su riesgo no está incrementado. Les estoy dando, más allá de la lactancia, una de prevenir este incremento de peso que predispone a las enfermedades crónicas no transmisibles. El tiempo de lactancia y el fitness cardiorrespiratorio en los chicos y adolescentes. Mírenlo, entre 3 a 6 meses, mayor fitness cardiorrespiratorio. Menos de 6 meses, pero si le dan menos de 3 meses, es neutral. Quiere decir que si la madre, yo puedo defender esa lactancia materna exclusiva por de 3 a 6 meses para arriba, voy a tener mejor fitness cardiorrespiratorio. Y atentos con esta palabra de fitness cardiorrespiratorios. ¿Por qué? Todos ustedes, cuando han estado en la facultad, los que somos personal de salud, hemos estudiado que, o tenemos muy en claro que el exceso de energía nos genera inflamación de bajo grado y el sobrepeso, todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y estábamos en los mecanismos, pero atentos. Cada uno de ustedes tiene programado en su cuerpo, ahora que se pueden tocar, tenemos un número de mitocondrias definidas. Y el ciclo de Krebs, ese que nos torturaban cuando estábamos en la facultad y que algunos seguimos estudiando con pasión, es muy importante. ¿Por qué? Porque, chicos, nosotros somos seres humanos que trabajamos, ¿sí? Ahora, como yo estoy hablando, es porque genero energía. Esa energía que genero no la podría generar si no tuviera mitocondrias que utilizan los macronutrientes, grasa, proteína o glucosa, y lo meten a ese ciclo de Krebs, ¿no? Y va generando energía, ¿sí? Y esta energía es la que va a permitir mis funciones vitales y todo mi desarrollo y todas mis actividades. Les quiero contar algo. Estamos hablando de programación. Miren, valor de lectina y DNA mitocondrial, quiere decir número de mitocondrias. Miren, peso adecuado para la edad gestacional, este es el número de mitocondrias. Pero si tú ya naces con bajo peso, tienes menos. Si tú naces con alto peso, tienes menos mitocondrias. Atentos acá. Las personas normales, a mayor tamaño, normales, ¿qué quiere decir? Sin sobrepeso, obesidad o diabetes, a mayor longitud o sea, a mayor. Este es un sujeto delgado, obeso y persona con diabetes. Las personas que tienen mayor insulinosensibilidad, que son las delgadas, ¿sí?, tienen mejor tamaño de las mitocondrias. Se los traduzco de otra forma. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la diabetes, la dislipemia, son muy ligadas ¿a qué? A que mis mitocondrias se ven limitadas en el uso de esa energía. Entonces el cuerpo guarda grasa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tengo sobrepeso, obesidad, voy perdiéndolas, y cuando tengo diabetes, voy perdiendo mucho más, como una cronología de pérdida de la función mitocondrial.
¿sí? Y atentos, la lactancia, el ADN mitocondrial y la lactancia en adolescentes, miren lo que es. Si tuvo más de 20 semanas en dos modelos distintos, tengo mayor cantidad de ADN mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que ese primer momento que es eh, la lactancia o el periodo de la lactancia determina la capacidad que va a tener mis mitocondrias, que ojalá no hayan sido afectadas durante el embarazo, pero la capacidad de mis mitocondrias para tener, ¿sí?, este ADN mitocondrial que es el que me va a defender de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y quiero que vean que a ver, perdónenme, a mayor lactancia materna, o sea, en verde la lactancia materna, miren, en esto ya estamos hablando de 150 lactantes. Lo que quiero que vean es que tienen mejores condiciones metabólicas, glucosa, LDL, triglicéridos, todo lo que yo llamo síndrome metabólico en los que tuvieron lactancia materna exclusiva versus fórmula o versus mix, es mucho mejor. Y no solo los marcadores, o sea, glucosa, perfil lipídico, sino que también tienen menos expresión de genes ligados a la obesidad, el sobrepeso y la insulinoresistencia. ¿Y qué sucede en el cerebro? Acá, en el centro del hambre. Esto es lamentable que suceda en nuestro país, todo glucosa. Es que si bien no solo comemos calorías, también comemos, todos ustedes comen, somos del mismo país, pero los invito a que recuerden cuál es la comida más importante en su casa. Yo soy del norte, eh, por ahí me acuerdo que la comida es el pavo con una ensalada súper de casa, el que nos reunía cada uno. Ve cuál es el plato que los reúne, cada uno sabe lo que come por estrés, cada uno sabe lo que come, lo que comparte con su familia, con su pareja, con su vida, y no solamente comemos por calorías. El control del apetito para todos y los interesados está acá arriba, en el hipotálamo, y maneja muy bien lo que es saciedad y lo que es hambre. Lo que quiero que vean es que la lactancia materna durante el primer año promueve la capacidad de resistencia a la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que si el chico tuvo lactancia materna exclusiva, hay una asociación con saciarse más rápido. Y saciarse más rápido es menos obesidad. Pero también es muy importante no solamente la lactancia, sino, ojo aquí a todos, es que con qué se alimenta esa madre. Recuerden cuáles eran los determinantes de los tres componentes: el estrés, la condición de salud y la alimentación. Y lo que quiero que vean es que estas son madres que les dieron jarabe de alta fructosa, que vienen todos esos jugos que ya los habíamos visto, de que aparece dentro de la leche materna. Y es muy importante también no solamente que la reciba, sino que la madre esté bien alimentada. Por lo cual, avanzando un poco, ya cerrando lactancia materna y programación metabólica y riesgo o predisposición de enfermedades cardiometabólicas, a los 18 años posembarazo, ¿sí? Chicos que fueron lactantes, menos factores de riesgo cardiovascular. Los chicos, perdón, en la madre. En los chicos mayores de 12 años, menos sobrepeso. Sobrepeso durante la infancia se asoció en estos chicos con elevación de la presión y relación colesterol HDL. Ya empieza la enfermedad cardiometabólica. Y a mayor duración de la lactancia, menos perímetro de cintura, menos hipertensión arterial. En la madre también es menos eventos cardiovasculares y mayor beneficio de resolver la hipertensión y reducir la proteína C reactiva. ¿Qué quiere decir? Que no solo es buena para el chico, sino también para la madre. ¿Y qué sucede con el riesgo de los factores de riesgo cardiovasculares? Y lo que es, miren, evento cardiovascular, enfermedad cardiovascular, ACV y enfermedad cardiovascular fatal, muerte, si el chico tomó, o sea, lactancia materna exclusiva, tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque tiene ese factor
existe una asociación protección de la lactancia, de menos programación y por ende menos enfermedades cardiometabólicas y menos evento cardiovascular. Así que para ir cerrando, les recuerdo que la lactancia es un punto clave para no solamente en que la reciba, sino para proteger a la madre y al chico. La gran oportunidad que tienen todos es que podemos fomentar, además de la lactancia materna, muchas condiciones que pueden ayudar a esta programación que sea adecuada y no inadecuada para prevenir la gran ola de enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos. Y atentos, si la oportunidad se nos pasó durante el embarazo, ¿sí? Que la madre tiene que tener un peso saludable, colesterol saludable y tener la glucosa adecuada y la ganancia de peso saludable y hacer actividad física. Aquí está nuestra gran oportunidad y espero que para todos esta sea el segundo periodo y no cuando el paciente ya viene con diabetes, obesidad, hipertensión o colesterol elevado para con nosotros porque no podemos hacer mucho y ya hemos perdido estas grandes oportunidades. Como conclusiones, por favor, todos seamos promotores para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Aseguren una correcta indicación en el caso de que la lactancia materna no sea exclusiva de fórmulas y recuerden la actividad física y recuerden orientar a la madre y por favor ayúdenos a prevenir esta programación metabólica siendo unos fieles defensores de la lactancia y educadores para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Frank. Gracias por su excelente presentación. Realmente un tema muy interesante y que una vez más nos habla de beneficios que de repente muchas veces se encuentran un poquito ocultos, ¿no? Como que no conocemos mucho acerca de esos beneficios de la lactancia materna a corto, mediano y a largo plazo. Tenemos algunas preguntas que me han mandado por interno. Está preguntando acerca de beneficios de la lactancia materna para la madre en el sentido de que si realmente es cierto, si la lactancia materna, el hecho de dar de lactar o todo el proceso de la lactancia protege a la madre también contra ella desarrollar enfermedades metabólicas, obesidad, sobrepeso y todo eso. Me encantó. Yo como, muchísimas gracias por la pregunta, como les había puesto por el tiempo. Sí, hay menor factores de riesgo cardiovascular, más 18 años después del periodo de lactancia, ¿sí? Hay menor aumento de peso, ¿sí? Hay menor proteína C reactiva de estos pacientes y recuerden, el embarazo es un estrés que resuelve muy bien el cuerpo metabólico para la madre porque se desarrollan muchos mecanismos para atesorar energía, para después utilizarlos durante la lactancia. Esa forma parte de nuestra evolución. Entonces, si eso se interrumpe, la madre tiene este riesgo de enfermedad cardiometabólica. Así que cerrando la pregunta, sí, la lactancia previene en la madre previene el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y además favorece una recuperación del peso ideal. Ok, doctor Fran, muchas gracias. También están preguntando si podría comentar más acerca de un poco de la relación entre la ausencia de dislipidemias y el hecho de dar de lactar. La ausencia de Sí, me es decir, imagino de bajar. entiendo la pregunta, la voy a reformular, que de repente no la han formulado bien. Si la lactancia materna protege al bebé contra dislipidemias. Ah, buenísima pregunta. Quiero dejar un punto claro primero antes de responder esa pregunta. No hay un estudio clínico, ¿no? Que es el gol para nosotros, de que diga a estos les doy de lactar y a estos no, y vamos a ver cómo les va. Eso no hay. Hay estudios de asociación, o sea, que en los que lactaron les fue mejor que en los que no. Sí, pero asociación, o sea, los dejaron libres, no están en un estudio clínico. Vamos bien, que es el tope, es uno de los topes de del cómo construimos las evidencias en salud. Pero eh, sí hay, sí hay resultados que, como les había mostrado, de que el LDL,
que muchos lo asocian a la alimentación, que es una parte, pero el LDL lo forma cada uno de ustedes, o sea, viene predispuesto también, y que los chicos que lactaron más de 6 meses tienen un menor LDL que los versus los que no lactaron. Ese es el resultado. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el cuerpo recibe ácidos grasos de buena calidad y les había mostrado en cómo es el componente de la leche, ¿sí? Materna versus otras, pseudo, ¿no? Fórmulas eh, que no tiene esa calidad de ácidos grasos. Entonces yo creo que en ese periodo primero en el cual el chico se va desarrollando, la lactancia con estos estudios de asociación es más que un factor protector, no solo en perfil de colesterol, sino en el resto de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Ujú. Doctor, muchas gracias. Em, Hay algunos estudios que de repente nos hablen de tiempos, es decir, si de repente el efecto, factor protector de la lactancia materna contra la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico es menor de repente si el bebito lacta menos tiempo o de repente si lactan en promedio, no sé, 6 a 12 meses, es igual. No, definitivamente eso lo mostré, perdón si lo pasé rápido, es que si tienes un periodo de lactancia de mayor a 6 meses, a ver, aquí va el punto, mayor a 6 meses es un factor de protección, siempre que sea más de 6 meses, ¿sí? Exclusiva más de 6 meses, hasta 6 meses, ¿sí? Pero además, vieron que en China era, si es más de 12 meses, ya no, ya deja de ser un factor protector, ¿sí? Pero eso depende de qué, del fin de cardiorrespiratorio que le vieron a esos chicos. Entonces, en 6 meses es mejor la protección si es exclusiva versus tenerla entre 3 a 6 meses, pero peor es tener menos de 3 meses y peor es tener solamente, o sea, no tener lactancia materna, ¿no? Entonces, sean defensores de más de 6 meses como mínimo, ¿no? Y por favor, conservar la alimentación de la madre. Recuerden los factores que determinan la lactancia, ¿sí? Mm. Ok, doctor. Acá hay otra pregunta que no es un poco ambigua. Si podría comentar un poco acerca de qué otros efectos protectores tiene la lactancia materna desde el punto de vista nutricional, además de proteger contra el sobrepeso y la obesidad. Si sabemos, Buenísimo. creo que tenga algún otro efecto. Sí, buenísimo. Recuerden que la lactancia materna tiene esos tres componentes, no los olviden, ¿sí? El primero es el componente nutricional con los ácidos grasos para la neuroplasticidad. El segundo es que determina la flora intestinal. Ya recuerdo una charla que les había dado hace unos años, el anteaño pasado, en que sí, no solamente, o sea, se asocia a menos probabilidad de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, no solamente las enfermedades crónicas no transmisibles por lo cual tiene que ver mucho, ahora que se habla de mucho de flora intestinal y desarrollo de enfermedades crónicas, inclusive inmunitarias, porque recuerden, la flora intestinal la hereda la mamá de la lactancia. La incorrecta viene de otras partes, ¿no? Manos, etcétera. Y la otra parte es que recuerden que la lactancia da inmunoglobulinas y ese componente es crucial para disminuir las infecciones durante las primeras etapas del desarrollo del chico. ¿Sí? Ujú. A ver, acá hay un comentario en el chat, un ratito que lo leo, doctor. Sí. A ver, un ratito, que subo un poquito la pregunta. Hoy no puedo. A ver, acá. Bueno, acá es un poquito comentando también lo que usted ha comentado, doctor, ¿no? Dice, los estudios que se han presentado, la lactancia materna es un factor de protección, más que todo, solo si es exclusiva. Sí, eso justamente a veces hay esos comentarios, ¿no? La AMAT nos dice a veces a los pediatras, pero doctor, yo le doy de lactar, o sea, yo le doy lactancia materna, pero también le doy la fórmula, pero le estoy dando lactancia materna. ¿Por qué no mi bebé no va a tener los mismos beneficios que si le estoy dando igual leche materna, ¿no? Entonces, justo eso quería comentar. Si es que de repente dándole leche materna exclusivamente, los beneficios serían los mismos desde el punto de vista metabólico a que si de repente le dan lactancia materna más una fórmula artificial. Entendemos que no es así, ¿no es cierto? Exacto. Ojo y atentos. A ver, tenemos
aquí creo que queda muy claro que es lactancia materna exclusiva, ¿no? Ujú, Nadie quiere que un chico se desnutre, ¿no? Por eso, dentro de las conclusiones es que, por favor, si vamos a indicar un complemento, o sea, si vamos a indicar que no sea exclusiva, tiene que ser no más del 5% de los chicos, ¿sí? Y tiene que ser bien justificado. Y los resultados son con lactancia materna exclusiva, ¿ok? Así que es muy importante. La lactancia materna exclusiva es lactancia materna exclusiva y cuando ya meto con fórmula ya no es lactancia materna exclusiva y me imagino que tiene una justificación clara de por qué no lo tiene que ser así. ¿Ok? Hay muchos puntos que podemos hablar. Yo creo que el principal de la parte de nutrición cuando vienen aquí embarazadas y prepararse para la parte de la lactancia es el estímulo durante la primera semana es importantísimo y no darse por vencido, clave. Y la otra es que hay 10 condiciones básicas por las cuales yo pensaría en una fórmula y no en la lactancia materna exclusiva y punto, se terminó. ¿Sí? ujú. Así es, doctor, muchas gracias. Sí, ¿no? Como usted comenta, a veces un poquito nos olvidamos de no solamente hablar de los beneficios de la lactancia materna, sino de los riesgos de usar una fórmula artificial, que es otro cantar, ¿no? Aparte que uno no le está dando los beneficios, lo estamos poniendo en riesgo a otras cosas. A propósito de lo que usted habló de la flora intestinal, ha salido una pregunta en el chat, doctor. Preguntan si la vía de parto influye en la flora intestinal y si fuera cierto, si la lactancia materna compensa esta alteración de la flora intestinal normal del bebé. Me encantó la pregunta. Es como, justifiquemos la cesárea, ¿no? Más o menos. Sí, Bueno, exacto. les digo lo siguiente. Chicos, por favor, yo no creo que la fisionomía de la mujer esté cambiando tan drásticamente para que empecemos, haya crecido la cesárea de este punto y los partos naturales estén bajando. Eso no, ¿sí? Uno. Sí, es verdad, la flora intestinal, la primera herencia es en el panal, en el paso por el canal vaginal. Eso es clave. Ahora, como le reitero, no hay un estudio clínico que diga, todos nacieron estos naturales, a estos les doy leche, a estos no, etcétera, etcétera, no existe. Sin embargo, el determinante de la flora intestinal tiene que ser continuo. Lo que sí, eso es una clave, o sea que la lactancia es más importante. Lo que sí está es que los chicos que nacieron en los 30 primeros días, que nacieron por cesárea versus los que pasaron por el canal, tienen mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Estáfilo, eso que les puede agarrar, eh, si pasan por ahí. Por lo cual, yo creo que son steps son pasos de inmunoprotección, el canal vaginal y luego la lactancia. Ahora, que yo tengo un resultado de que estos nacieron por canal vaginal y estos por cesárea y todos fueron a lactancia y les fue igual, no tengo a mano un estudio para justificar eso. Así que les pido, primero, defiendan eso y en el caso de que sea un parto por cesárea, que sea lo más pronto la alimentación, o sea, la lactancia sea lo más pronto para ir viendo cómo va corriendo, para esta inmunidad que necesita el chico. El peor sería cesárea y pasarlo a fórmula porque, bueno, no quiere la madre lactar. Esa historia creo que la conocen todos. Bien, doctor, gracias. Voy a leer la pregunta que está en el chat aquí. Preguntan, buenas tardes. Bueno, felicitaciones por la ponencia, muy buena ponencia. Una consulta, ¿qué tan cierto es que la madre debe darle solo un pecho hasta que el bebé vacíe la leche? Con ello nos da a entender la saciedad del bebé y con ello se garantiza, me perdí, que el bebé consume los macronutrientes. Esa es la pregunta. Si es que esperando a que se vacíe el pecho, garantizamos que haya un consumo de todos los macronutrientes necesarios. Primero proteína, luego carbohidratos y lo último, la grasa. ¿Se guarda esa relación equilibrada? Es muy buena la pregunta y gracias. Aquí creo que tendríamos que hablar con alguien que tenga la parte de técnica de lactancia, pero recuerden que depende del momento de la lactancia. Recuerden que la composición va cambiando de la primera, de durante el primer mes, los 3 primeros siguientes meses y cómo se va perdiendo los últimos 6 meses.
Así que depende de ese escenario. Que sea primero una o luego otra, por ahí me ayudas en esto, pero no tengo una lectura de que primero tenga que saciarse con una y luego con la otra. Lo que sí es que el chico se tiene que llenar y que tienes que tener un orden dentro de lo mejor posible de esta lactancia, ¿sí? Gracias, doctor. Claro, sí sabemos de que en la lactada pues hay una leche de inicio y una leche del final. Entonces tratamos de que el bebé llegue hasta la leche del final porque, como mencionó también el doctor, en los primeros minutos tenemos más proteínas, inmunoglobulinas, anticuerpos y ya en los últimos aumentamos la cantidad de grasas y calorías y eso es lo que permite que el bebé también suba lo necesario de peso, ¿no? Lo necesario. Por eso es que generalmente no indicamos un tiempo, pero tratamos de que el tiempo sea un promedio de 15 minutos por seno, más o menos, ¿no? Para que pueda llegar a recibir todos los nutrientes del bebé, ¿no? Complementando lo que mencionó también el doctor Frank. Doctor, también teníamos, bueno, ya creo que la vez pasada le hicimos esa pregunta y relacionada también a la pregunta que hemos hecho un poquito antes si hay estudios a largo plazo que demuestren que el haber recibido lactancia mixta tiene menores beneficios que haber recibido lactancia materna exclusiva, no de repente a corto plazo, no de repente a largo plazo, quizás presentar, no sé, obesidad en la adolescencia o hipertensión arterial o algo por el estilo. Sí, habíamos contestado esa pregunta que efectivamente, que sí tengo un mayor riesgo, ¿no? O mejor dicho, lo vemos desde otra forma, que creo que lo habíamos visto el año pasado en la charla, que eran personas de 40 años que tenían, yo justo estoy buscando la diapositiva, que tenían menor riesgo de obesidad las que ya tenían que tenían lactancia materna exclusiva, perdóneme. Entonces, si yo a mis 40 años tenía lactancia materna exclusiva, tenía menos riesgo que aquel que había tenido mix o fórmula exclusiva. Eso ya lo habíamos visto el año pasado contestando esta pregunta. Sí, sí, en estos ya gente adulta tenían menos riesgo de sobrepeso o obesidad si es que ellos se habían sido alimentados por lactancia materna exclusiva. A ver, chicos, también depende de cuánto se muevan, de cuánto es su alimentación. Esto es un plus, como les dije, es una oportunidad, pero usemos todas las oportunidades, ¿de acuerdo? Pero usémosla, ¿sí? Y más pronto mejor. Gracias, doctor. Hay una pregunta que me parece interesante. En el caso de que la lactancia materna esté contraindicada, bueno, llámese, no sé, madre Chicos, VIH, HTLV, alguna contraindicación que realmente sea válida, ¿cómo podemos reducir el riesgo de enfermedades metabólicas a corto y largo plazo? ¿Tendríamos que poner al niño a hacer dieta desde pequeño? O sea, ¿cuál sería la manera en la cual se enfocaría? Por ejemplo, me imagino de repente que sea una mamá obesa, el papá hipertenso, la abuelita diabética y que haya una contraindicación absoluta para la lactancia materna. ¿Cómo manejar al pequeño o cómo lo que suelen manejar? estamos buscando como el gato verde, pero a veces existe el gato verde y está muy Mm, bien. qué linda acá. Primero que los chicos no saben de la palabra dieta, por favor. A veces a mí me afecta mucho cuando vienen chicos menores de 14 años a querer estar a dieta. Ahí yo siempre digo quién es el que maneja la olla y el que maneja la olla son los papás, ¿sí? Entonces hay que tratar a los papás. Pero volviendo a la pregunta, a ver, si tengo contraindicación absoluta, primero, si ese embarazo fue planificado o no. Vamos a hacer el escenario de que fue planificado, de que la mamá tenga la ganancia de peso adecuada, tenga etcétera, etcétera, de condiciones, perfil lipídico adecuado, sea manejada como embarazo de alto riesgo, etcétera, 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 ¿no? Y que verdaderamente cumpla con todos los indicadores que se necesitan para tener un embarazo saludable. Punto. Salió el chico, necesita lactancia materna, no, necesita fórmulas. Yo lo que haría fuera después a ese chico,
¿sí? Utilizar todo lo posible una vida saludable, no solo en él, sino en la familia, y empezar a preparar a la familia para eso. Sería fantástico tener un programa así, de que para esos chicos, ¿sí? Que no son el todo, ¿sí? Tener una parte de fomentarlos a la actividad física, tratar de que sean físicamente activos, etcétera, etcétera, como con todos, ¿no? Pero en especial con ellos, ¿por qué? Porque ya tienen este factor perdón, han perdido este factor de protección de la lactancia materna exclusiva. Yo no sé si en algunos programas por ahí en los hospitales exista esto de que le brindan lactancia materna de otras, de otras mamás, si eso es posible. Pero si fuera el caso de que solo recibió fórmulas, les diría a ustedes que preparen a esa familia sin decirle que el chico va a ser obeso, para que tenga un hábito de vida saludable como todos lo tendríamos que tener. Sí, ¿Sí? doctor, muchas gracias. Como usted bien dice, ¿no? Todos debemos tener un estilo de vida saludable y debemos utilizar todas las oportunidades y realmente la lactancia materna exclusiva y en general la lactancia materna es una gran oportunidad para todos y ningún bebito ni ninguna mamá tiene por qué ser privado de ello. De acuerdo. Mm. Doctor, muchas gracias por su presentación. Ya se nos ha ido acabando el tiempo. Bueno, felicitaciones de parte de todo el equipo, de todos los invitados a la ponencia, los que están en el chat. No sé si quisiera dar algún mensaje final, algunas recomendaciones finales. Sí, hoy en el Día Mundial de la Diabetes, sumémonos todos para primero defender la lactancia materna, porque creo que debemos aconsejar a las personas. Dos, les pido empatía. Sí, a veces queremos que los pacientes sean médicos o enfermeros o técnicos o etcétera cuando son pacientes y por ahí no han tenido la oportunidad de estudiar como nosotros. Seamos empáticos, tratemos de aterrizar las cosas. Y lo tercero es que somos un gran equipo y muchas gracias a todos por estar aquí y queda mi contacto de correo para que quien necesite alguna información le podamos brindar y fomentarlos a todos. Muchísimas gracias con todos. Ok, doctor, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias y esperamos contar con usted en próximas oportunidades también. Les mando un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. gracias a Chao, todos chao. por conectarse. Chao a todos. Hasta luego. Gracias.